Te lo cuento en solo un minuto. Olokindipipilele, mejor conocido como Simral Coleman, símbolo de resistencia. ¿Sabías que Simral Coleman nació alrededor de 1840 y falleció un día como hoy 5 de agosto de 1929? Su nombre en Dulegaya era Olokindipipilele, y fue un histórico líder del pueblo Kuna en Panamá. Aunque creció sin su padre, a los 16 años se embarcó como marinero y recorrió el mundo durante 5 años. Al regresar, adoptó el nombre John Ralph Coleman, pero como los abuelos no sabían pronunciarlo en inglés, lo llamaron Simral Coleman, nombre con el que fue conocido desde entonces. Se trasladó a la comunidad de Ailigandí, donde estudió Babigala, cantos sagrados, para formarse como el líder del pueblo. En 1925, Simral Coleman, junto a Nele Cantule, lideró la revolución Kuna y proclamó la efímera República de Tule, luchando contra la opresión del gobierno panameño y defendiendo la identidad cultural de su pueblo. Un día como hoy, 5 de agosto de 1929, murió en Ailigandí este gran líder visionario, marino, diplomático, defensor de la autonomía indígena y guía espiritual. Su legado vive como símbolo de dignidad, resistencia y autodeterminación. Gracias por visitar mi canal Namaquet Galu. Sígueme en mis redes sociales. YouTube, Turdaquet Nega. Facebook, Namaquet. Soy Namaquet Galu.